Uno de los mensajes que Creon me ha dado es que nuestra alma es para siempre, está ahí desde el inicio y no tiene principio ni fin como el espíritu. Esto nos dice que fuimos creados desde el principio porque hubo un principio, y en realidad somos parte de todo lo que existe. Así que tenemos esta alma, un pedazo de ella, por decirlo así, que se utiliza aquí en 3D en el planeta. Entonces, ¿dónde está el resto de ella? Me gustaría darle la bienvenida a Lee Carroll y Mónica Murangi. ¿Cómo están? Estamos súper bien. Sí, sí. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar con ustedes acerca de su trabajo, Creon y solo los misterios de lo que están tratando de hacer por el mundo y ayudarlo a evolucionar y despertar. Así que Lee, mi primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de este viaje en el que estás? Asumo que no estabas automáticamente a los 5 años en la primaria y diciendo, esperen, tengo una canalización. No. Te diré, hacemos muchas entrevistas y hemos entrevistado a algunos que tenían exactamente esa edad. Hace poco entrevistamos a uno. Soy privilegiado de haber venido de una energía más antigua y haber podido verlo. No quería que la canalización me sucediera. ¿Estás listo? Cuando tenía 45 años, así que tengo 33 años haciéndolo, no saques cuentas, por favor. En ese entonces era ingeniero de audio y era muy feliz con mi vida. Yo era, digamos, escéptico en cuanto a todo lo relacionado de la canalización. Pensaba que lo que tuviese que ver con la canalización era wow y ridículo y estúpido y que era para mujeres. Las mujeres No, no, no digas eso. Solo escriben correos electrónicos. Sí. no escriban correos electrónicos, lo siento, es así como me sentía. Así que ahora he cambiado eso, pero para responder tu pregunta, mi vida no era nada como lo que es ahora. Y también, a medida que avancemos en esta entrevista, verás que me llevó unos 3 o 4 años ponerme a bordo, incluso después de estar canalizando. Así que estas cosas me ocurrieron de la nada. Lo que le digo a la gente es que lo mejor, ahora que miro hacia atrás, es que el espíritu, o como quieras llamarlo, realmente te conoce, porque la serie de eventos que me llevaron a mirar fueron absolutamente perfectos para mi personalidad. De lo contrario, nunca me hubiese interesado en esto, pero era muy, muy lineal, muy ingeniero, 3D. No necesitaba nada de esto, no me importaba hasta que sucedió. Pues déjame que te lo pregunte, porque me encanta hacer esta pregunta a los canalizadores. Era como que si estabas comiendo cornflakes una mañana y luego, ya que no estabas en ese campo y no estabas abierto a ello, y me imagino que fue bastante chocante, por decir algo, y tú estabas como, tuviste ese momento como si, ¿me estoy volviendo loco? Bueno, tuve uno más tarde. Pero es una larga historia y no quiero tomar el tiempo de la entrevista para contarla. Pero fue un periodo de 3 años hasta que me arrastraron dos canalizadores, ambos hombres. En aquel entonces no quería ir, me llevaron porque era el cumpleaños de alguien y era mi esposa en ese momento. Y el hecho fue que dijeron cosas en el canal que no me importaban. Pero luego escuché las cintas y eran idénticas, con 3 años de diferencia. Dos hombres que tenían 40 años de diferencia de edad y no se conocían dijeron exactamente lo mismo. Decían que había un maestro magnético llamado Creon que quería atraparte. Todo era supremamente ridículo, pero como eso había pasado, iba contra toda lógica. Así que soy uno de esos tipos que lo quieren todo, ¿sabes? Soy muy cuadrado y quiero todo ordenado. Y esto no se ordenó. Así que lo que hice, en realidad, lo que hice fue poner una silla en el suelo y dije, yo estaba solo y dije, Creon, que por cierto, Creon sonaba como pintura en aerosol antioxidante para mí. Eso es Creon. Así que durante mucho tiempo lo llamé Mr. Rust. Así que realmente lo hice. Dije, bajé la silla y dije, si eres real, tienes una oportunidad. Demuéstrame. De lo contrario, me voy. Porque esto es estúpido. Quiero decir, aquí es donde estaba y me senté en la silla e instantáneamente en ese momento no canalicé, no obtuve palabras en la pared, obtuve un gran, increíble lavado de amor. Todo es amor. Y esto me cambió porque fue una causa y efecto. Lo hice varias veces, más cuando me di cuenta de que hay algo ahí. Eso me convenció. Así que, contra toda lógica,
algo sucedió y eso comenzó el proceso. Wow, eso es increíble. ¿Y te quita energía? Porque algunos canalizadores los debilita, algunas personas les gusta, los energiza, solo... Te energiza. Va en ambas direcciones. Y hemos tenido muchos canalizadores en nuestro show y eventos, y lo he tenido en mis escenarios en los viejos tiempos, y todos canalizamos juntos, y algunos decían que era agotador, pero para mí es como si la bola de disco empezara a girar, y estoy listo para seguir. Es una energía, una inyección de energía. Sí, así es. Incluso si estoy cansado, cuando se trata de la canalización, de repente todo se activa y siento que ya no envejezco ni me siento cansado. Ese es mi tipo de energía. Muy justo. Ahora, mi primera pregunta es, con respecto al trabajo que estás haciendo, ¿cómo podemos elevar nuestra conciencia? Es una declaración general y su definición de la conciencia probablemente ayudaría. Es difícil definir la conciencia, ni siquiera Platón nos dio una buena definición. La forma en que lo vemos es que es el grado de sensibilidad y conciencia personal y a dónde nos lleva. Para mí, antes de Krión, me di cuenta de que tenía un límite en mi conciencia. Aunque era una buena persona que iba a la iglesia y hacía todas estas cosas, mirando hacia atrás, me di cuenta de que no estaba consciente de Dios, como lo llamamos ahora, y se hizo más grande para mí. Es como si nuestro pensamiento empezara a expandirse, y lo ves en cómo miras al mundo y a los demás. Si alguien se te acerca, lo sé, me estoy desviando de tu primera pregunta. Mira, si alguien se te acerca y te insulta, o no les gustas por alguna razón, mi primera reacción es una defensa o lo que sea. Me di cuenta de que era yo, que mis botones se presionaban muy fácil. Podrías venir a mí porque soy una persona muy obstinada y sé lo que quiero. Sabes, como cualquier persona. Ahora, todos estos años después, si algo pasa así, me decepcionaré. Pero mi primera reacción es que esa persona está teniendo un mal día. ¿Ves la diferencia? Y la diferencia es que eso es una conciencia evolucionada, más elevada, sobre cómo te sientes contigo mismo, con los demás, con el mundo en el que vives. Para mí, esa es la conciencia consciente. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, o tal vez la primera parte... ¿Cómo elevamos nuestra conciencia? ¿Cómo la elevamos? Somos firmes creyentes de la intención y que la escalera de la evolución ya está dentro de nosotros. Entonces no es algo que tengamos que ir a buscar activamente. No tenemos que seguir reglas, ni nadar ríos, ni ir a escalar montañas, porque ya está ahí. Y no es algo que tengamos que ir a buscar. Está incorporado en nosotros como un atributo dado por el alma. Podríamos decir que el espíritu está esperando nuestra elección libre de crecimiento para que podamos decir cómo lo hago. Tan pronto como empezamos a decir, deseo elevar mi conciencia a algo que no es ahora, tan pronto empezamos a decir esas cosas, el libre albedrío comienza a permitir que vuele. Es como sanar o crear nuestra propia realidad. Es algo que ya somos, dado por Dios. Ya está ahí. Solo depende de nosotros empezar a pedirlo, reconocerlo y luego ser pacientes mientras comenzamos a verlo desarrollarse. Es lo que me pasó a mí. Yo no fui a ninguna parte ni estudié nada, y la canalización no me dio automáticamente una conciencia superior. Eso siempre fue algo que tuve que hacer por mí mismo. Así que está dentro de nosotros. Pero lo realmente fascinante es que tan pronto como empezamos a hacer estas preguntas, es casi como si pequeños interruptores se activaran dentro de nosotros y comenzamos a ver y a sentir que está funcionando. ¿Es este el camino que muchos de los maestros ascendidos siguieron, ya que todos tenemos las mismas habilidades que ellos, solo que ellos llegaron allí en un momento diferente? Sí, esa es una diferencia entre hace 1000 años y hoy en día. Debemos decirle a la gente que este es un mundo diferente, que no es en absoluto el mundo de los abuelos. El tiempo no se repetirá, o al menos no igual. Tenemos pruebas de ello gracias al trabajo de Greg Braden, quien demostró que el tiempo es diferente ahora. Los maestros ascendidos, en ese aspecto, a los que llamamos así, utilizan las mismas herramientas que nosotros, como acabas de decir.
Por lo tanto, todos podemos ser maestros ascendidos, aunque no de forma inmediata, pero tenemos las herramientas para empezar a subir esa escalera por nosotros mismos y debemos darnos cuenta de que está afectando al planeta, gracias a personas como tú y a otros como que están empezando a exponer estas cosas. Este espectáculo nunca habría sucedido, lo sé técnicamente, pero incluso si pudiera, hace 20 años no habrías visto esto. La gente no habría estado interesada. Y lo están, como has notado. Estás montando la ola del interés. La gente va a venir aquí y a mirar a Lee Carroll canalizar, algo que nunca habría pasado hace 20 años. Sí, estoy 100% de acuerdo. Incluso hace 10 años habría sido difícil mantener esta conversación. Lo he visto en mi propio mundo. La gente está mucho más interesada ahora. Incluso cuando se enteran de lo que hago, como la canalización, están más dispuestos a escuchar y ser curiosos. Ya no se descarta. Y cuando empiezo a hablar, la gente no cuestiona ya mi canal. Siempre digo esto, pero lo que digo escucha lo que están diciendo. ¿Es cierto? Genial. Y si no lo es, descártalo y sigue adelante. Pero si lo es, ¿qué importa cómo llega el mensaje? Otra cosa que hemos hecho 2 veces, tal vez 3 veces, no recuerdo bien, una vez en Europa y 2 veces aquí, es que puse múltiples canalizadores en el escenario de diferentes partes del país y de toda Europa. Hicimos grandes conferencias y no les dije qué decir, solo les pedimos que nos dieran un mensaje. Tuvimos 12 personas en el escenario al mismo tiempo y simplemente seguimos adelante. Y en todos los casos obtuvimos un mensaje común de todos ellos. No había 12 religiones representadas ahí, solo 12 personas dando un mensaje común sobre lo que está pasando en el planeta y sobre el amor de todas las cosas de las que estamos hablando. Así que es como si estuvieras en el campo y simplemente sigues adelante. La canalización no es otro sistema de creencias. Ahora, la única cosa que sabemos cuando bajamos aquí y encarnamos es que a veces tenemos problemas para encontrar nuestro propósito. ¿Podrías darnos algún consejo sobre cómo encontrar la razón por la que estamos aquí en esta encarnación? Claro, cada vez que volvemos a simplificar las cosas, la gente sacude la cabeza y dice, no puede ser tan fácil. Preguntan a su espíritu cuál es su propósito. Muéstramelo claramente, no me dejes ser parcial o prometer cosas que no sé. Aunque algunos dirán que no conocen su propósito, pero están seguros de que les gustaría escribir un libro, o no conocen su propósito, pero les gustaría construir un centro de curación, o no conocen su propósito. En fin, siempre tenemos estos filtros. Yo era igual, tenía una imagen clara de a dónde iría mi canalización y qué haría y cuánto duraría, pero todo estaba completamente equivocado, así que tienes que estar abierto a algo inesperado. Si empiezas a preguntar, empezarás a ver sincronicidades que te llevan a donde necesitas estar. Creo que has tenido sincronicidades para llegar hasta aquí, para que las cosas caigan en su lugar y trabajen para ti. Es como una luz verde que te guía, como cuando conduces y tienes que parar e ir. Mónica y yo vivimos nuestras vidas de esta manera. Lanzamos nuestras intenciones al universo y si algo no sucede como esperábamos, decimos, bueno, será mejor así. Y así es. Siempre llega algo que nos guía, a menudo en el último minuto. Todo esto se hace a través de la intención. No estamos pidiendo favores a Dios, estamos creando un camino o un puente. Le pedimos a nuestro espíritu que nos muestre el camino y estaremos abiertos a él. Solo tómenme. Es algo muy diferente de lo que nos enseñan en la iglesia. Un poquito. Sí, donde tienes que hacer acciones y trabajar duro para llegar a donde quieres estar. Es muy diferente. La gente dice, es muy simple. Y yo digo, bienvenidos a algo más simple de lo que tus pensamientos podrían creer. Ahora, Mónica, quería preguntarte algo sobre lo último que hablamos. ¿Encuentras que si nos dejamos llevar en la vida, las cosas puedan parecer estar guiadas por algo que nos empuja a nuestro propio camino? Y, por ejemplo, conocemos a una persona que nos consigue el trabajo que necesitamos justamente. Y yo sé que eres ingeniero de audio, pero te ves como canalizadora en los próximos 5 años. Este tipo de sincronicidades que nos llevan a nosotros mismos, pero también puede ser obstáculos si nos interponemos en el camino. Es gracioso que me hayas hecho esa pregunta porque mi propio viaje ha sido un camino de rendición, ¿verdad? Las cosas vienen a mí y yo tengo resistencia.
tengo una enorme resistencia. Entonces, tengo que romper mi propia resistencia para llegar a la siguiente parte de la rendición. Y entonces, algo más vendrá y tendremos esa resistencia. A menudo es nuestro propio intelecto y lógica el que tratará de entrar y discutir con nosotros mismos. Así que en mi caso, y te daré un ejemplo, fue cuando mi matrimonio se derrumbó. Y esto comenzó mi viaje de no saber nada de nada. Sabía que estaba lista para abrirme a algo, pero no sabía cómo llegaría. Por aquel entonces, yo trabajaba como guardabosques en el Servicio de Parques Nacionales de Australia y tenía un colega que me seguía diciendo, Mónica, ¿sabes? Deberías ver a mi esposa Linda. Ella hace Reiki y es una sanadora espiritual. Y yo seguía pensando, ¿qué demonios eso va a hacer por mí? Yo estoy en tanto dolor y tengo tanta pena y tanto llanto que no es lo que quiero hacer. Pero él fue tan gentil, persuasivo y tan amable al respecto que creo que fue a la tercera vez o cuarta vez que me lo dijo de una manera muy dulce, que yo estaba gritando por dentro, ¡ah, por Dios! Voy a ir a verla solo para que te calles, porque nada va a pasar, ¿sabes? Y yo solo tendré como una bandita y me la arranco y acabo con ello. Entonces fui y tuve una sesión con ella. Y yo estaba en este lugar realmente vulnerable, estaba herida, llorando y todo lo demás. Y ocurrió algo que me conmovió profundamente en esa sesión, que me permitió empezar a explorar e investigar las cosas que no sé, las cosas que no puedo explicar. Luego me llevó a un viaje en el que me mudé a Nueva Zelanda y en la primera clase de yoga en la que estuve, alguien me dio un libro de Kriyón. Y leí este libro de Kriyón y leí sobre esta mujer que hacía trabajo de energía. Y yo estaba como, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a hacer este trabajo de energía. Estaba muy emocionada. Y luego, cuando estaba haciendo este curso de trabajo de energía, que estaba tan entusiasmada de hacer, todo el mundo está moviendo sus manos y siente el flujo de energía a través de ellas. Es como palpable y yo no siento nada, es como cero. Entonces mi cerebro, ¿ves? Esto es como una bolsa de luz de luna. Yo pensé que era real y ahora no siento nada. Es para mí, no es para mí. Y entonces tuve que atravesar esta resistencia, rendirme y continuar de nuevo. Quiero decir, pasaron años antes de que realmente sintiera la energía fluyendo a través de mi mano. Y así es que nos metemos en nuestro propio camino, poniendo expectativas de cómo pensamos que va a ser. Así que hay tanta gente que escucha los hermosos mensajes de Kriyón y Lee dice, esto está disponible para todos. Y entonces la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué Kriyón no habla conmigo? ¿Por qué no me habla? Tenemos expectativas de que vamos a escuchar una voz baja y que nos entregará un mensaje en la forma en que Lee lo está entregando. Y no funciona así. Tenemos que suspender lo que pensamos que va a funcionar y estar abierto a recibirlo de otra manera. Es un lenguaje diferente cuando empiezas a moverte con sincronicidad. Tú empezaste diciendo, voy a conocer a esta persona en la calle y voy a tener esta increíble experiencia. ¿Cómo funciona eso para alguien? Bueno, tú no tienes idea de cómo va a suceder, así que tienes que estar abierto a una forma alternativa de cómo te llegan las cosas. Sé que ha sido una respuesta muy larga a tu pregunta, pero si podemos aprender a salir de nuestro propio camino y confiar en que el Espíritu, en que Dios, el Creador, el gran más allá, por cualquier nombre que quieras llamarlo, te conoce también, te ama también, que quiere conectar contigo. Quiere guiarte por el camino correcto de tu vida. Sabe que si extiendes tu mano, tiene que ser sostenida y conectada. Entonces, puedes salir de tu propia incredulidad de que pueda sucederte. Puedes rendirte y permitir que suceda. Es tan simple como eso. Todo se reduce a la fe. Al final del día, es la fe en que algo está ahí afuera y algo te está guiando a través del proceso sin lugar a dudas. Ahora, Lee, tengo una pregunta para ti. He escuchado el término superalma. ¿Qué es una superalma, Lee?
Nosotros no usamos el término superalma, así que no lo sé. Pero quizás sea lo que Crión llama el tú más grande. Justo. ¿Y cuál es el tú más grande? Bueno, estamos entrando en los detalles, pero no importa. Así que solo voy a decir, lo que voy a decir ahora, no tienes que creerlo y no es crítico hacerlo para poner el amor en tu vida o para crear tu propia realidad. Pero ayuda a saber esto. Si tenemos un alma, y creemos que la tenemos, casi todos los sistemas espirituales del planeta nos dicen qué, dónde, cómo y por qué la tenemos. Así que nos han dicho muchas cosas sobre las almas. La primera es que la obtenemos cuando nacemos. Eso es lo que aprendí en la iglesia. Y que está ahí para que pueda ser torturada después de que mueras. Así que... Obviamente. Para siempre, por cierto. En perpetuidad, por siempre. Entonces, mi verdad, la que Crión me ha dado, es que nuestra alma está ahí para siempre. No tiene principio ni fin, al igual que el espíritu mismo. Eso nos dice que fuimos creados al principio, porque hubo un principio, y en realidad somos parte de todo lo que existe. Así que tenemos esta alma, una parte de ella, si quieres decirlo así, se utiliza aquí en 3D en el planeta. Pero ¿dónde está el resto de ella? Está rodando por el cielo todo el día y meciendo sillas. Y Crión dice que no, está aquí contigo. Y parte de lo que tienes que hacer es usar las mismas herramientas como acabamos de discutir, como los maestros ascendidos. Es parte de ese tú más grande, esa superalma, si quieres llamarlo así. Y eso es lo que realmente está floreciendo. Más y más de nuestra alma, esa eterna, sagrada y hermosa alma divina, está siendo usada mientras estamos aquí en el 3D. Así que nos estamos volviendo un poco más multidimensionales y nos estamos haciendo un poco más grandes. Y el neuma más grande de nosotros está en la luz, si quieres llamarlo así. Creemos que nuestra alma no está en otro lugar, está viviendo con nosotros y es solo invisible. Y solo está disponible cuando tomamos las piezas y parte de ella cuando hemos evolucionado nuestra conciencia y nos convertimos en los maestros que creo que todos estamos destinados a ser. Así que ese tú más grande del que habla Crión es el resto del alma que aún eres tú, que literalmente está sentado ahí golpeando su pierna, inquieto, mientras dice, ¿cuánto más quieres? Y estamos aprendiendo a usarlo. ¿Sabes? Es una caminata. Cuando sales del 3D y sales a una energía más vieja, especialmente incluso si eres joven, naces en una energía más vieja comparada con lo que viene. Y comparado con lo que está sucediendo ahora mismo, lo estás viendo a tu alrededor. Así que nos cuesta mucho deshacer solo la programación de la realidad que nos enseñaron. Lo que podemos hacer o no podemos hacer. Y esto no es una conspiración. Es solo que tú tienes lo que piensas que eres capaz de hacer y de no hacer. Y esta es una realidad. Y de repente Crión dice, puedes hacer mucho más. Puedes ir mucho más lejos y vivir más. Puedes ser más feliz. Hay mucho más. Y es parte de lo más grande. Ahora, hay una cosa en la que muchos seres humanos tienen un problema. Quiero argumentar que la mayoría de los seres humanos, no todos, en algún momento tienen miedo. Miedo a seguir adelante, miedo de perseguir su felicidad, miedo de seguir sus sueños, de seguir su propósito. ¿Tuviste ese miedo cuando empezaste el camino con Crión? Yo tuve este miedo cuando empecé con este programa. No quería que me descubrieran como un tipo espiritual haciendo un podcast. Todos pasamos por estos miedos y tenemos que superarlos. ¿Qué consejo tienes para la gente que lucha contra el miedo paralizante? No el miedo de algo real que está a la vuelta de la esquina, que es un buen miedo, sino este tipo de miedo del que te hablo. Estás yendo al detalle. He escrito libros prácticamente sobre esto, porque todo lo que dijiste, yo también lo he experimentado. Uno de mis mayores miedos cuando empecé, y ahora hablas de salir del armario, bueno, es exactamente lo que temía. Si no te importa, déjame retroceder un poco. Por favor. Cuando empecé hace todos estos años, este era un mundo diferente. Yo era una persona de negocios que tenía mi trabajo y empleados y todas estas cosas. Y sabía que Crión era real. Así que, ¿qué haces con eso? Bueno, yo pensé, ok, voy a hacer esto solo en mi nicho. Nadie va a saberlo. Así que escribí mis libros sobre Crión y hasta el día de hoy los libros sobre Crión no tienen mi nombre. Tengo 14 libros y mi nombre no está en la portada.
Solo está en la parte posterior, en la letra de 10 puntos, y mi nombre no está ahí. Es L. Carroll. Así que ese soy yo escondiéndome por miedo a ser descubierto. ¿Y de qué tenía miedo? Tenía miedo, en primer lugar, de perder a mis amigos. Los estoy viendo acá mismo. Acabo de mirarlo. Mira, El Carol. Aquí está. Sí, así fue. Bueno, perdería a mis amigos y, ¿sabes? Y entonces mis empleados, que eran tan buenos, eran muy, muy buenos, hombres cristianos y espirituales, renunciarían, ¿sabes? Y tenía miedo de todo esto. Y bueno, adivina qué, todo sucedió igual. De la misma forma, todo lo que temía sucedió. Y luego recibí nuevos amigos y recibí todo un nuevo paquete de maravillosos amigos y un mundo que nunca pensé que tendría. El miedo está ahí porque no queremos el cambio. Y tenemos normas sociales que no queremos cambiar. No queremos perder a nuestros amigos ni a nuestras esposas. Y nunca se sabe lo que va a pasar. Dios, no necesariamente queremos que todo nuestro mundo se ponga patas arriba solo porque tenemos un sistema de creencias agradable que nos ayuda. Nos gustaría subirnos a una esquina y solo tener nuestro nicho. Pero cuando empiezas a mostrar tu luz, todo el mundo la ve. Y a veces no les gusta porque no sigue el paradigma en el que fueron programados o en el que aprendieron. A veces pueden ver algo hermoso en ti y aún así no les gusta, porque resulta que saben que no sigues su doctrina. Y eso ha sucedido una y otra vez. Así que hay tantas cosas que tememos. Y tienes razón, hay algunos miedos que están ahí y los necesitamos, como estar alerta del tigre de Bengala. Pero básicamente, salir del miedo. Hay una nueva película, Bill Bennett, va a ser lanzada pronto. Mónica tiene más información de ella, llamada Enfrentando al Miedo. Habla de esto mismo. Esta es una de las cosas más grandes cuando tienes un cambio de paradigma como este, que estamos viendo. Así que tienes razón en mencionarlo, y tiene muchas capas. Así que te preguntas, ¿cómo lo superas? Bueno, en mi caso, como soy una persona muy testaruda, tuve que pasar por muchas capas. Y me tomó 3 años. He hablado con gente en esta nueva energía que lo ha hecho casi instantáneamente, porque miran a su alrededor y ven todos los atributos y simplemente encajan en su lugar. Y dicen, esta es la diferencia entre las áreas en las que nací y la energía de hoy. Así que solo es cuestión de decir qué quieres. Y entonces... Adelante. Sí, ok, esto es un poco mejor. Quiero decir, es necesario tener un poco de coraje, pero antes tienes que haber declarado tu deseo. Y hice exactamente lo mismo para el programa. En un momento dado simplemente dije, no puedo estar así, tengo que hacer algo. Y dije, está bien, Dios, te voy a poner en mi camino, estoy en tus manos. Y en ese momento personas como tú y Mónica aparecieron. El show comenzó a crecer, nuevas personas y cosas nuevas comenzaron a entrar en mi vida, pero necesitaba ser lo suficientemente valiente para dar el salto. Y nada de lo que temía ha sucedido, por cierto. Gracias a Dios. Tenía miedo de perder mi otro programa, de perder todas las otras cosas por las que he trabajado en mi vida, de que la gente me mirara raro, pero no, nada ocurrió. Creo que la diferencia entre cuando yo salí del armario hace 30 años o más y tú ahora es que la gente tiene más espacio ahora para pensar diferente de lo que podían hacer antes. Y creo que la gente lo acepta mucho mejor y eso dice mucho más sobre lo que está sucediendo en la conciencia de toda nuestra sociedad. Si quieres definir eso de la sociedad, ¿cómo son las culturas? Y no es solo la gente que está canalizando o haciendo shows como tú, sino gente normal. Creo que están mirando a su alrededor y viendo que hay más tolerancia, más apreciación. Quiero decir, vamos a entrar en eso, Alex, pero tienes una pequeña guerra aquí. No es tan pequeña, pero ¿viste la reacción del mundo cuando comenzaste? Oh, Dios mío, todo el planeta estaba como, no. No. Incluso Suiza tomó partido por primera vez. Por primera vez. Eso debería decirte que algo está sucediendo. Sí, hay algo sucediendo sin duda alguna, lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estos grupos de almas que están vivas hoy en el planeta han elegido encarnar en este momento de locura? Porque este cambio, incluso desde cuando nací en los años 70,
hasta ahora son cambios masivos. Supongo que para ti, por el tiempo que has estado en el planeta, es aún más masivo. El cambio, quiero decir, el cambio de mentalidad, obviamente la tecnología y cosas por el estilo. Mi madre estaba haciendo yoga en los años 70 y mi familia decía, ella está loca. ¿Qué hace meditando? ¿Qué es eso? Ahora, Está loca y se va al infierno. obviamente, todo el mundo va al infierno, eso es obvio. Sí, Todos sí, van al sí. infierno. Hay una pegatina para el parachoques, estoy seguro. Sí, vete al infierno, exactamente. Déjame decirte cuál es mi información y tiene mucho sentido. En primer lugar, tienes que darte cuenta de que lo que está sucediendo ahora mismo, en lo que quiero llamar esta nueva energía, si quieres, o lo que muchos llaman el cambio, no es una sorpresa. Esto ha sido predicho por los antiguos. Estaba en el calendario maya para que todos lo viéramos. Cuanto más estudiamos a los indígenas, más vemos que siempre ha estado ahí. Lo tenemos en las escrituras. Así que lo que tenemos con la idea de que en el año 2000 y más allá íbamos a tener una tercera guerra mundial o el Armagedón, que eso iba a suceder. Quiero decir, esa era la fecha objetivo. Todo esto se reduce a la astronomía. Básicamente, que es la percepción de los equinoccios. Eso es lo que todo el mundo está mirando, que es el inicio y el fin de un bamboleo de 26.000 años del planeta, por lo que se convirtió en el marco para el cambio. Y lo tenemos en las escrituras, los indígenas hablaban de ello, pero lo decían de forma diferente, no hablaban de ello como el fin del mundo, como nosotros. Lo que decían eran tres opciones. Los humanos se terminarán a sí mismos en este tiempo, o sería la más alta evolución de conciencia que la humanidad haya visto jamás. Eso viene directamente de las profecías de la mente, y esto no es algo nuevo. Así que aquí nos sentamos en algo que ya fue apuntado, conocido como un tiempo de cambio potencial. Así que si crees en la reencarnación, si crees en las almas que regresan, estás viendo un montón de viejas almas que están de vuelta para esto. Y han pasado por un montón de vidas preparándose para esto. La idea de la reencarnación, por ejemplo, según Aquino, es como una escuela. Aprendes cosas a medida que avanzas. Y así, cuando todas las almas han pasado por estas experiencias terrestres, ya sabes, es realmente divertido. Puedes distinguir un alma nueva en el planeta de un alma vieja, solo por el hecho de que son fácilmente engañadas. No vayas por el email del tipo de donde sea que quiere, ¿sabes? Que dice que te va a enviar $1.000.000. Así, de inmediato, tengo que depositarle. En otras palabras, la escuela de la conciencia de la Tierra no ha estado con ellos mucho tiempo. Y Dios los bendiga, son tan inocentes, pero realmente puedes ver la diferencia entre los novatos que llegan de inmediato y las almas viejas. Ya han pasado por esto y hay un montón de almas, incluida la tuya y la mía, amigo, que han venido a hacer lo que tú estás haciendo, a hacer lo que yo estoy haciendo, a ver el cambio, saber qué hacer, reconocerlo y seguirlo. Y eso es lo que está pasando, así que no tenemos, y hay ayuda energética en el planeta, que está empezando a liberar energía en este momento, y ese siempre fue el objetivo, y si tomábamos la decisión de quedarnos, las cosas sucederían. Y así es, están sucediendo, es decir, mira el movimiento Me Too. Hablo de las chicas. Y tú, a ver, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Espera. Quiero decir, yo vengo de Hollywood, así que quiero decir, la prueba del sofá era una broma. El casting era una broma. En las películas la gente decía, oh, ella quiere conseguir el papel. Estaba arraigado en toda la industria. Lo está, y lo sigue estando. Y no solo en Hollywood, es en todas partes. Así que te preguntas, ¿cuánto tiempo ha estado sucediendo? Y bueno, es como es. Es la forma de la humanidad. Y por desgracia, ahora, de repente, ahora no es que se haya revertido, pero está siendo visto y se está tratando. Y ahora hay ramificaciones y hay responsabilidad. Eso es algo nuevo. Quiero decir, habría hecho temblar las botas de algunos de los ejecutivos hace 20 años solo ver quién está siendo descubierto, ¿sabes? Si es gente del Congreso o del espectáculo, no importa si son estrellas o no. Eso es nuevo y me gusta.
¿Qué hay de curas abusando niños? ¿Desde cuándo, Alex? Oh Dios, no tengo idea. Probablemente desde el principio. Decidieron poner a los hombres a cargo de la espiritualidad y hacerlos célibes. ¿Qué piensas hasta ahora de eso? ¿Realmente funcionó? Es decir, ¿qué estaban pensando? Y ahora está empezando a hacer que tenemos un papa que está tratando de lidiar con ello. Y ningún papa lo ha mencionado jamás. Y alguien está tratando ahora de lidiar con ello. Y es tan nuevo que la gente me mira y dice, bueno, dime qué hay de nuevo. Estoy mirando las noticias y la tierra es tan horrible. Y yo digo, ¿puedes calmarte? En primer lugar, no mires noticias. En segundo lugar, si vamos a ver algo, mira las cosas positivas que están pasando. Son lentas, pero amigo, están sucediendo. ¿Y estás de acuerdo en que para que estas cosas se curen, tienen que salir a la luz? Porque han estado completamente ocultas. Todas estas cosas se oían susurros, pero nunca se sacaban a la luz para que de repente todo el mundo empezara a verlas. Y está ocurriendo a tal velocidad que es una locura. Quiero decir, incluso algo como el racismo fue siempre en Estados Unidos en específico, siempre ha estado ahí en silencio, pero ahora es como cosas que la gente dice en voz alta ahora, que hace 15 o 20 años tendrías que decir, ¿cómo puedes decir eso en voz alta? Pero ahora todo el mundo lo dice porque lo saca a la luz para que podamos sanar. ¿Es eso justo? Sí, totalmente cierto. Exactamente. Es una forma de hacerlo ahora. Permíteme mencionarte otra cosa. Usamos metáforas mucho para que la gente lo entienda. Cuando enciendes una luz en un lugar que ha estado oscuro por mucho tiempo, ves toda la sociedad. Y sabes, algunas cucarachas salen, cosas así. Especialmente cuando has tenido una oscuridad y nunca has tenido luz y ha estado ahí y nunca lo has limpiado. Es lo que está pasando. Así que lo que pasa cuando la luz empieza a aparecer en nuestro planeta es que expone todas las cosas feas que, como señalaste, siempre han estado ahí. Así que para algunas personas solo miran y dicen, Dios mío, este planeta se está yendo a pique. Mira todo lo que está pasando, que estamos empezando a ver. Y yo digo, siempre ha estado ahí. ¿No estás feliz de que podamos verlo ahora para hacer algo al respecto? Así que hay dos maneras de verlo. Ya sabes, el vaso medio vacío o medio lleno. Pero es lo que está pasando. Esto hace que se vea mal. Creo que esta guerra que estamos teniendo, desafortunada, triste y desgarradora, quizás sea la última que tengamos porque la Tierra la está viendo y reaccionando y diciendo no. Otra vez no. Nunca. No vamos a volver a los 40. No vamos a volver a la Guerra Fría. No importa quién esté al mando o quién lo quiera. Eso no va a ocurrir. Y es una nueva Tierra. Sí, es fascinante. Quiero decir, Putin está haciendo cosas que están fuera del libro de jugadas de los años 40 y 50. Son literalmente cosas que están haciendo. Y estoy sentado allí diciendo, esto no tiene sentido. Y no soy el único, al parecer. El resto del mundo está diciendo, esto no tiene sentido. ¿Por qué haces esto? Bueno, ahora que mencionaste su nombre, sí, hemos estado en Rusia 8 veces y en Ucrania 2. Los conocimos a todos y vaya, nos hemos reunido. Sabes, los rusos son gente hermosa, creo que han sido engañados y creo que cuando se enteren de las vidas que se han perdido ahí, no van a estar contentos. Este no es el pueblo ruso. Esto, en este momento, es que no tienen opción. Él tiene el control por completo y mi corazón también está con ellos y espero que la gente entienda la diferencia cuando eche un vistazo a quién está haciendo esto y por qué. Y yo soy cubano, de ascendencia cubana, y mi pueblo también ha sido engañado. Ya sabes, no tengo... Hay un puñado de países que han sido engañados y ese es otro también, pero todo esto está empezando a salir a la luz, incluso en una pequeña isla como... Pero la gente empieza a decir, no podemos seguir haciendo esto. Y hay levantamientos. Hace 20 años ni siquiera sabían de ello. ¿Qué tal un levantamiento de las mujeres en Irán? Lo sé. ¿Sabes? Quiero decir, estamos hablando de heroísmo. Los están ejecutando si no se comportan. Cierto. No tienen elección. Hubo protestas, las mujeres salieron a las calles como diciendo esto es suficiente. Dios los bendiga. Ellos son los héroes de nuestro tiempo.
Entonces, déjame preguntarte, quiero escuchar tus opiniones. ¿Qué ven para el 2023? Este próximo año que viene, porque el 2022 ha sido una elección. Segundo, llegamos al 2020. Ha sido una locura, quiero decir, por decir algo. El 2022 ha estado en el ámbito de estos 3 años. Es malo, vamos a decir eso. Cada año parece que se vuelve un poco más loco. Y luego vamos a entrar en el 2024, que es, ya sabes, hay una elección y todas esas cosas. ¿Qué ven ustedes para este próximo año del 2023? Bueno, he estado hablando mucho tiempo. Bueno, a la gente no le va a gustar esto, pero probablemente seguiremos viendo un poco más de lo mismo, porque no se puede iniciar una actividad de limpieza y luego abandonarla y decir, bueno, hemos terminado. Si la limpieza no se ha producido, no se puede pasar a la siguiente etapa. Mi sensación es que estamos sentando las bases de un cambio profundo que necesita soluciones. Y cuanto más podamos, como almas viejas y aquellos que tienen una conciencia más elevada, enfocarnos en que las soluciones están aquí, las soluciones están llegando, eso acelerará su llegada. Y lo que realmente enfrentamos es que muchos se quedan en el miedo, porque eso es lo que nos dan los medios de comunicación. Y podemos llegar a un lugar donde ignoramos el miedo y solo nos centramos en lo que podemos hacer nosotros mismos y difundirlo. Eso hará que las cosas avancen más rápido. Pero, Lee, ¿qué piensas sobre el próximo año? Me siento como si fuera un poco más de lo mismo. Todavía estamos en el proceso de limpieza. Creo que seguirá siendo así durante varios años, pero creo que empezaremos a ver más. Voy a decirle resolución. Empezaremos a ver cómo se unen las piezas y partes que siempre hemos querido que se unieran. Has mencionado el racismo que tenemos. Una de las cosas que debe ser frustrante y desgarradora para aquellos que han sido víctimas de este tipo de situaciones, específicamente en Estados Unidos, es que cada vez que ocurre algo horrible y hay una reacción, todo vuelve a ser como antes. No parece cambiar nada. Creo que eso va a empezar a resolverse. Creo que vamos a empezar a ver un sistema para investigar a la policía en el nivel de cuando entran a la fuerza, donde puede haber un jurado de personas que solo les hacen preguntas para ver si hay un racismo allí. Algo con el fin de cambiarlo, en lugar de que sean solo palabras de un político que dicen vamos a hacer esto y aquello y todo va a mejorar, pero nunca lo hace. Esa es una forma de resolución y creo que vamos a ver resoluciones en la guerra y resoluciones con Putin. Y no te diré lo que sucederá, pero ya lo verás. Y habrá situaciones que nos harán decir, hey, estamos progresando. Así que sí, las cosas todavía continúan, pero creo que están empezando a girar de una forma que veremos cosas que no estamos esperando. Y la otra cosa, Alex, que quiero añadir es que al mismo tiempo tenemos todo este caos en el mundo y tanta división de opiniones. Quiero decir, nunca ha habido un momento en el que hayamos sido tan extremos con lo que creemos hasta el punto de que cortamos lazos si alguien no cree de la misma manera que nosotros. Antes, podías tener 2 amigos con opiniones políticas diferentes y no importaba, podían seguir siendo amigos, pero ahora, de repente, si tienes una opinión política diferente, ni siquiera quieres ser su amigo. Así que este tipo de división es lo que quiero decir con todo lo que está siendo sacado a la superficie y desafiado y en la palestra, el caos y la guerra y este tipo de miedo siendo bombeado en nosotros. Y al mismo tiempo, esto es lo que quiero compartir, si esto es nuevo para tus oyentes. Parte de los mensajes de Crión son sobre las soluciones que vendrán al planeta. Una de ellas que nos ha dado Crión es algo llamado el motor magnético, que cambiará y revolucionará la forma en que usamos la electricidad. Otra invención de la que Crión ha hablado
es la desalinización del agua en tiempo real, porque hay problemas con el agua. Otro del que Creon ha hablado es la habilidad de mejorar la agricultura. Así que si empezamos a ver solo esas tres cosas, cambiar la forma en que tenemos electricidad, cambiar la disponibilidad de agua para todos y los alimentos que van a tener tales efectos dominó a través de nuestra sociedad. Y es tan interesante que por un lado hay este tipo de caos sucediendo y por otro lado hay todas estas invenciones increíbles que están en la cúspide de ser liberadas. Y eso no es lo que está siendo mostrado en las noticias, pero definitivamente a través de las canalizaciones que Lee ha recibido, a través de Creon, está en el horizonte. Lee, has podido viajar por el mundo varias veces en tu vida a estas alturas y has conocido a líderes mundiales y personas influyentes de todo el mundo. ¿Cuál es tu opinión sobre la energía? Porque supongo que puedes leer la energía de la gente muy bien cuando te encuentras con ellos. Quiero decir, he estado en habitaciones con gente de alto poder también y yo soy como, ok, lo entiendo. O este tipo es tóxico, vale, tengo que salir de aquí. ¿Qué opinas de los líderes mundiales que has conocido y con los que has hablado personalmente? Aún no he hablado con nadie que tenga la misma energía que cuando conocí al Dalai Lama. Y se puede ver y sentir el amor y la alegría. No está lleno de sí mismo. Y casi todo el mundo que he conocido lo está. Tiene que llegar un tiempo, Alex, donde veremos el liderazgo más joven subir las filas. El liderazgo más viejo está atascado en ese viejo paradigma. Y si miramos la forma en que elegimos a nuestros presidentes, y casi todos tienen más de 70, solo míralo. Cuando viene un joven, peligro, cosas empiezan a suceder. Son de otra época, otro paradigma. Y lleva un tiempo cambiar el sistema de liderazgo. Entonces, en todo el mundo todavía estamos viendo liderazgo que representa la vieja energía, ya sea que sean elegidos o no, lo que viene, incluyendo a Putin, por supuesto, sigue siendo parte de lo viejo. Cuando comencemos a ver que los políticos no estén saboteando a sus oponentes, sino que los estén honrando en los debates, y cuando haya un compromiso con el otro partido, es cuando hay que prestar atención, porque es entonces cuando vamos a ver un liderazgo realmente diferente, pero aún no hemos llegado a eso. Pero estamos moviéndonos, estamos más cerca que hace 50 años. Estamos mucho más cerca, sí. Sin duda. Ahora, quiero saber tu opinión sobre esto, Lee, o ambos, Mónica también. ¿Crees que lo que está pasando ahora, esta revolución de medios que está sucediendo, nuestro programa, tu programa, estamos llegando a un punto en el que los individuos ya no tienen porteros para el público o intermediarios, por así decirlo? Un programa como este normalmente tendría un montón de ejecutivos diciéndome lo que puedo y lo que no puedo decir y qué tipo de mensaje, y tenemos que trabajar con los anunciantes y todo este tipo de cosas. Ahora la gente como yo puede poner mensajes en el mundo y hacer crecer a las audiencias que rivalizan con los principales medios de comunicación. Quiero decir, ahora hay grandes podcasts que consiguen casi el nivel de ataque de la Super Bowl, montones de personas en todo el mundo. ¿Es esto parte del cambio? Porque es una interrupción, porque me di cuenta que hay muchos disruptores empezando a aparecer. Son buenos y malos, entre comillas, buenos y malos, que están sacudiendo el árbol, sacudiendo un poco el carro, porque eso es lo que se necesita para reformar y reconstruir, porque tenemos que salir de lo viejo y traer lo nuevo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, Absolutamente. sí. Incluso recuerdo una canalización que Creon dio mucho antes de Internet, en la que se habló sobre el cambio del que se estaba hablando. Creon dijo que cuando todo el mundo pudiera hablar con todo el mundo y no hubiera más secretos, ahí es donde comenzaría a crearse la paz en la tierra.
En ese momento no entendía lo que significaba cuando todo el mundo puede hablar con todo el mundo, pero ahora sabemos que se refería al Internet. Con la apertura del Internet, tenemos comunicación en tiempo real a escala global. Eso es de lo que Creon estaba hablando. En canales subsecuentes, Creon ha dicho que nos mantengamos sincronizados para el canal de las buenas noticias. Cuando alguien se dé cuenta, los medios de comunicación dominantes están impulsados por tener comerciales y que la gente los vea. Existe un viejo paradigma en cuanto a cómo funcionan, pero para poder financiar su plataforma y mantener el sistema en marcha, necesitan engancharse al drama y al miedo. Eso es lo que paga la publicidad y todas esas cosas. Ahora, Creon está diciendo, vienen buenas noticias. La gente quiere buenas noticias y si se puede empezar a encontrar una manera de dar esas buenas noticias, habrá un cambio en la demografía y finalmente habría un momento ajá, incluso con los principales medios de comunicación. Tienen que cambiar la dirección de lo que están sirviendo a los usuarios, porque lo que estos están exigiendo, ¿sabes? No queremos malas noticias, no queremos miedo ni queremos sentir terror. Queremos buenas noticias que nos levanten el ánimo y esto se convertirá en un efecto cascada. Es por eso que cosas como este podcast, que son tan edificantes y llenos de alegría y risa, tienen energías contagiosas e infecciosas. Lee, ¿quieres agregar algo más a esto? Ya lo creo. Sabes, lo que estás haciendo aquí no es ser un disruptor, eres el nuevo paradigma, punto. Si me dijeras que vengo de lo que hice para ganarme la vida, fueron comerciales. Yo he hecho más de 4,000 como ingeniero de audio. Así que si me dijeras que podría haber televisión sin anuncios, diría, ¿quién pagaría las facturas? ¿Cómo funciona esto? Quiero decir, es loco. Y es lo que tenemos ahora. Hace 3 años que no veo anuncios tuyos en televisión porque ahora selecciono lo que quiero ver. Esta es la nueva forma de hacerlo. Así que es un cambio de paradigma. Si yo fuera un medio de comunicación en este momento y tuviera el viejo paradigma, si los chicos no están temblando en sus botas, entonces tienen la cabeza en la arena porque la gente se está yendo. Y tienes que hacerte una pregunta acerca de tu programa o programas como tu programa. ¿Por qué la gente lo vería? ¿Cuál es el razonamiento detrás de tener la asistencia al Super Bowl? Y la única razón es que la gente tiene libre elección y eligen verlo. Y al mismo tiempo están apagando a los otros. Así que este es el nuevo paradigma. Espero que no habrá solo 3 o 4 o 5 medios de noticias, sino que habrá cientos y serán opciones. Y podrás ir a los que quieras. Y creo que lo que Creon ha dicho es que los que tendrán más éxito son los que sean equilibrados, especialmente cuando dan buenas noticias. Así como las otras noticias, hablar de ello, de las formas que tenemos y tener alegría allí. Y simplemente no ves nada de eso. Te das cuenta de que estoy en un discurso aquí cuando en el 2020 tuvimos que verlo al instante en marzo, inmediatamente. Tuvimos COVID. Y tan desgarrador como fue y todas las muertes que tuvimos, las mismas personas que podrían habernos ayudado más son las que nos enterraron. Y esos son los medios de comunicación. Una cosa que vi fue que vimos desde Islandia, donde estábamos con todo un grupo de personas, vimos las noticias y no recuerdo qué medio era, y dieron todas las cifras de muertes. Tenían todas las cifras, un montón de infecciones, y nos dieron todo eso, y ni una vez nos dieron cifras de recuperación. Nunca vimos el porcentaje de muerte y recuperación. Así que para el observador casual,
estaba siendo diseñado, señor director, diseñado para asustarnos y atemorizarnos. Y no se nos estaba dando la imagen completa en absoluto. Estaba tan decepcionado en los medios, creo que fue tan vergonzoso. Y fue una oportunidad para ellos, para presentar realmente algo, para darnos una imagen que era exacta y verdadera y ayudarnos a darnos buenas noticias. Había hospitales en Nueva York y Queens, uno en particular, que estaban celebrando ceremonias cuando la gente se recuperó y fueron liberados y sus familiares se abrazaban. Y quiero decir, había esperanza, pero nunca lo pasaron en la televisión. Bueno, estaba limpiando mis cajas de Amazon con toallitas Clorox. Como loco. Sí, y todavía hay gente haciéndolo. Por eso. Sí, hemos hablado de ello. Decimos, cuando los veo, Dios los bendiga. Pero cuando veo a alguien en su coche solo con el aire acondicionado y las ventanas arriba y usando mascarillas, Dios, no es necesario. Y tienes que entender lo que es el virus y cómo funciona. Solo están asustados y probablemente estarán usando máscaras el resto de sus vidas. No sé si te acuerdas, pero durante el COVID hubo un programa que apareció y se llamaba The Good News Network en YouTube por Emily Blunt, la actriz, y John Krasinski. Sí, señor. No eran increíbles. Sí, increíbles, y de eso hablo. Y a millones ¿Y cuántos? de vistas que consiguen, y todos, y los grandes estudios o las grandes redes, alguien los compró. Y no lo he visto desde entonces. Bueno, también supuestamente iba a tener que parar porque iba a hacer otro de sus programas de Netflix. O era Prime. No estoy seguro. Sí, era Amazon. Amazon. Sí, No estoy... Sí, creo que sí. no sé por qué no lo han vuelto a poner, porque yo lo veía religiosamente. Si alguno de ustedes está viendo el programa, gracias. A ustedes, gracias a ti. Nos dices un paradigma que era necesario y fue hermoso. Sí, y no le preguntaron a nadie. Había como crayón, logos de crayón en el fondo. Era hermoso, era tan casero, esto es tan genial. Lo sé. Fue maravilloso. Ahora, quiero hacerte una pregunta que les hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una buena vida? Y en cuanto a ustedes dos, claro. En mi caso, quiero una vida en la que disfrute de lo que hago y me alegre cada día. Si estoy en ese estado de ánimo, entonces mi vida es buena. Si no tengo alegría y hay razones por las que no tendría alegría, entonces no estoy viviendo una buena vida. Es bastante simple. Y luego partimos de ahí, hay capas de eso, pero creo que la alegría es uno de los principales, yo diría, sentimientos que buscamos cuando las cosas son correctas en nuestras vidas. Creo que para mí, si tuviera que responder a esa pregunta antes de que Creon entrara en mi vida o simplemente un mayor despertar, habría dicho, ya sabes, una buena vida es estar en la alegría y la felicidad. Y probablemente habría respondido esa pregunta centrándome en mí misma y en lo que yo quería conseguir. Sin embargo, desde que Creon entró en mi vida, creo que para mí una buena vida es aquella en la que no solo he vivido una vida llena de alegría y felicidad, sino que se ha filtrado y extendido a los demás. Y es más como no es solo yo y yo, es el camino en nosotros. Y creo que eso es parte de lo que este cambio se trata, de nosotros. No estamos, y eso es realmente lo que era la belleza del COVID, porque estamos aislados, no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos. Y hubo esa definición real de que no necesitamos esto, necesitamos abrazarnos, querernos y formar parte de una comunidad. Y por eso creo que para mí eso es una buena vida. Si has sido capaz de tener tu alegría y tu risa y crearla para ti y dejar que se filtre a todos los demás que conoces. Eso es una buena vida. ¿Y cuál es tu definición de Dios? Es increíblemente difícil definir a Dios.
Incluso en los canales, Creon dice que Dios es indefinible. Y es muy difícil porque mi comprensión de Dios todavía está tratando de entender el hecho de que Dios no tuvo principio ni fin. Quiero decir, toda nuestra vida tiene un principio y un fin. Así que si tratas de sentarte allí con tu lógica y tratar de resolver cómo es que Dios no tuvo un principio, todo tuvo un principio. ¿Cómo puede Dios estar ahí todo el tiempo? Cuando te rindes a esa pregunta, es cuando, como dijiste, tienes fe en que hay algo más allá afuera. No es solo fe en que hay algo allá afuera. Has tenido evidencia que ha reforzado el pensamiento de que esa fe existe. No puedes decir que tengo fe y esto existe si nunca has tenido evidencia que refuerce esa creencia, esa intención, esa conciencia. Tendrías que mirar a una persona que dice, sí, tengo fe, creo, y ha habido esta evidencia que me está mostrando. Pensarías, ok, eso es genial. Una persona ha tenido esa experiencia, pero ahora hemos vivido en un planeta donde hemos sido capaces de acceder a la historia registrada. Y ha habido innumerables episodios de individuos teniendo experiencias que muestran que algo más grande que ellos mismos sucedió en un milagro que cambió su vida. Y constantemente lo vemos a nuestro alrededor. Constantemente se muestra que hay tantas personas que tienen lo que llaman una experiencia cercana a la muerte, que regresan con el mismo mensaje de este amor incondicional que los abraza. Así que el hecho de que tantos han tenido estas experiencias es casi como el punto de que la persona que no ha tenido estas experiencias es más la anomalía que el resto de nosotros. Así que Dios, para mí, es el gran soy, más allá de todo lo que existe, y se impregna en todo el universo a través de cada célula de tu cuerpo. Es justo, es amor, no es ni siquiera una emoción. El amor es el estado de ser de la existencia de Dios. Y es esa sopa de amor incondicional y compasión. Así que esa es una respuesta larga a una pregunta sobre esto. Una gran Mi pregunta. comprensión de Dios. Y Lee probablemente puede resumirlo en 3 palabras, estoy segura. Bueno, tiendo a hacer eso. ¿Sabes? Dices que la fe está en las cosas que no se ven. Yo no tengo fe en Dios, porque no es invisible. Mi Dios, lo que está en mí, creo que soy parte de la fuente creadora, estoy en la materia de las estrellas, conozco a Dios porque ese es el mensaje. Invitamos a todos a conocer a Dios de esa manera, la fuente creadora, lo que hemos creado. El universo está en nosotros y se convierte en parte de mí, se convierte en parte de mi estructura molecular. Si lo miras en los cielos, dices, ¿cómo es posible que alguna fuerza haya hecho todo esto? Y lo que sea, ¿cómo es posible? No me importa. Solo sé que es, sé que no es fe, lo sé. Y también sé que este Dios es grande. Todo sabe mi nombre. Eso es suficiente para mí. Ese es mi Dios. Y una última pregunta. ¿Cuál es el fin último de la vida? El propósito de la vida es elevar la conciencia del planeta en el que estás. ¿Y Mónica? Es donde estamos, aquí, en la prueba de la dualidad. Y la prueba de la prueba es esta. Puedes encontrar al Creador dentro o no. Y por cierto, el Creador quiere ser encontrado. Sí, es así. ¿Y dónde puede la gente encontrar más información sobre ti, tus libros que no llevan tu nombre y todo el trabajo que han estado haciendo? Ya sabes, he perdido la cuenta. Voy a dar 2 enlaces cortos a páginas web. Crayonmaster.com, todo en una palabra. Ahí es donde la gente puede conectarse con nuestros programas que hacemos, incluyendo miércoles de curación. Y luego está creon.com,
montones de recursos allí, cientos de horas de audios gratis y bueno, ¿sabes? Hay tantos canales de imitación de Lee en YouTube y es porque, bueno, han descubierto cómo hacer dinero con ellos. Impactante. Sí, ¿verdad? Impactante. Que paren ya. Que pare. Pero, Pero hay un tipo llamado Alex con un sombrero que se parece a ti. Hablaremos de eso después. Encontraré a mis abogados Sí. primero. Está bien. sí. Puedes encontrar el YouTube correcto para Lee, que es crayon.com/YouTube, porque hemos hecho un enlace de acceso directo que va directamente al canal de Lee y ahí es donde puedes ver los episodios gratuitos del miércoles de curación. Lee, ¿tienes una palabra de despedida para el público? Alegría. Lo primero que debes buscar en tu vida es alegría, y hay muchas maneras de encontrarlas. ¿Sabes? Yo no diría que es solo un elixir mágico donde dices, hey, encuentra la alegría y vete a la cama. Hay métodos y metodologías. Cryon.com/YouTube tiene mucha gente que hemos entrevistado hablando de esto mismo y algunos de ellos te lo dirán, pero básicamente mi despedida es que hay un cambio en marcha. No tengas miedo y encuentra alegría en tu vida. Chicos, muchas gracias por venir al programa. Ha sido un absoluto placer y honor hablar con ustedes. Gracias por el increíble trabajo que están haciendo para elevar la conciencia de este planeta y de todo el mundo en él. Los aprecio y el trabajo que hacen. Muchas gracias. Lo mismo para ti. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.